La paz de Dios sea con vosotros. En este día vengo a traerles una palabra para acompañar en estos días que suelen ser de caos, de intranquilidad, de angustia, de estrés. Busquemos la paz en el Dios, en el Señor, en Jesucristo. Y hoy les traigo el manifiesto que dice de la búsqueda de Dios, basado en Oseas capítulo 6, versículo 3, que dice: conozcamos pues y sigamos adelante para conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia. De esto podemos decir: la vida del hombre muchas veces se pierde persiguiendo cosas pasajeras. El mundo ofrece caminos rápidos, promesas vacías y distracciones que intentan llenar el alma, pero ninguna de ellas logra apagar la sed profunda del espíritu, porque el corazón humano fue creado para algo eterno: conocer a Dios. Por eso hoy tomo la decisión de seguir adelante en su búsqueda. No quiero una fe superficial y una espiritualidad vacía sostenida solo por la costumbre. No quiero vivir lejos de la verdad mientras aparento estar con ella. Quiero conocer al Señor verdaderamente, acercarme a su presencia y permitir que su voz transforme mi interior. Buscaré a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma, porque sé que fuera de Él el hombre puede tener muchas cosas y aún así sentirse vacío. Conocer a Dios no es simplemente aprender las palabras sagradas o repetir enseñanzas, es caminar hacia la luz, permitir que su presencia ilumine las partes oscuras del alma y transforme aquello que necesita renacer. Así como el alba aparece cada mañana sin fallar, también la presencia de Dios permanece firme sobre aquellos que lo buscan. La noche puede parecer larga y el cansancio puede envolver el espíritu, pero la oscuridad nunca tiene la última palabra cuando Dios está presente. Él vuelve a levantarse sobre el horizonte del alma, como el amanecer sobre la tierra, trayendo la claridad donde había confusión y esperanza donde existía desesperanza. Y así como la lluvia desciende sobre la tierra seca y agrietada, Dios viene sobre la vida del hombre para traer restauración. Su presencia refresca el espíritu cansado, calma el corazón herido y devuelve vida a aquello que parecía marchito. Hay partes del alma que el mundo no puede sanar, vacíos que ninguna riqueza puede llenar, y silencios que solo Dios puede comprender. Pero cuando su espíritu toca la vida del hombre, incluso el desierto comienza a florecer. Él transforma la sequía en abundancia, el miedo en confianza, y la tristeza en fortaleza. Por eso no dejaré de buscarlo, incluso en los días difíciles. Lo buscaré cuando tenga respuestas y también cuando el camino parezca incierto. Lo buscaré en el silencio, en la oración, en las luchas internas y en los momentos donde el alma necesita refugio. Hoy declaro que seguiré avanzando en el conocimiento de Dios. No retrocederé por causa del miedo. No permitiré que las heridas del pasado apaguen mi fe. Cada día será una nueva oportunidad para acercarme más a su verdad. Cada experiencia será parte del proceso mediante el cual Dios forma mi espíritu. Porque quien conoce verdaderamente al Señor encuentra dirección para sus pasos, propósito para su existencia y vida para su alma. El hombre puede perder en muchos caminos, pero jamás se pierde cuando camina junto a Dios. Así como el alba siempre vuelve después de la noche y la lluvia siempre llega sobre la tierra sedienta, también la presencia de Dios llegará sobre mi vida en el tiempo correcto. Aunque existan temporadas de espera, seguiré confiado. Aunque existan momentos de silencio, seguiré creyendo, porque Dios nunca abandona a quien lo busca sinceramente. Hoy abro mi corazón a su voluntad, permito que su verdad transforme mi interior y decido caminar hacia Él con perseverancia, humildad y esperanza eterna. Que mi vida sea guiada por su luz, fortalecida por su presencia y sostenida por la certeza de que conocer a Dios es el propósito más grande que puede alcanzar el alma humana.
Manifiesto de amor eterno de Dios, basado en Oseas capítulo 2, versículo 19. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. En un mundo donde muchas promesas se rompen y donde los corazones cambian con el tiempo, existe una promesa que permanece firme por encima de toda incertidumbre: el amor eterno de Dios. Su amor no depende de la perfección humana, ni desaparece cuando llegan los errores, las caídas o las temporadas oscuras. Él permanece, Él sostiene, Él continúa, llamando al alma incluso cuando el hombre se ha alejado. Por eso hoy recuerdo esta verdad. Dios no busca una relación superficial con el corazón humano. Él busca una unión eterna, profunda y verdadera. La promesa del Señor no habla de un amor pasajero, sino de un pacto que trasciende el tiempo. Él promete desposar el alma para siempre, no por obligación ni por imposición, sino mediante la justicia, la misericordia y la benignidad. Su amor no esclaviza, restaura, no humilla, levanta, no destruye, transforma. Dios conoce cada herida escondida en el corazón humano, cada batalla silenciosa y cada temor oculto detrás de las apariencias, y aún así continúa extendiendo su mano con compasión infinita. Hoy decido abrir mi vida en ese amor que no abandona. Yo no caminaré creyendo que estoy solo, ni permitiré que las decepciones del mundo definan mi valor. El Señor me llama por amor, no por condensación. Él mira más allá de las ruinas interiores y ve aquello que todavía puede florecer. Su misericordia alcanza incluso las partes más rotas del alma y su fidelidad permanece aún cuando la fuerza humana se debilita. Porque el amor de Dios no cambia con las estaciones de la vida, permanece constante como una luz encendida en medio de la oscuridad. También comprendo que su amor transforma el interior del hombre. Cuando Dios entra en la vida de una persona, comienza un proceso profundo de renovación. La dureza se convierte en compasión, el orgullo en humildad y la desesperanza en fe. Él enseña a caminar en justicia, a vivir con verdad y a mirar a los demás con misericordia. El amor de Dios no solo consuela, también guía, corrige y fortalece. Es un amor que da propósito y dirección al espíritu. Por eso hoy declaro que mi corazón pertenece a Dios. Decido caminar cerca de su presencia y permanecer firme en su verdad. No quiero vivir lejos de aquel que me ama eternamente. Buscaré su voz en medio del ruido del mundo y permitiré que su espíritu forme mi carácter cada día. Aunque existan pruebas, dudas o momentos difíciles, recordaré que su pacto permanece intacto. Dios no abandona aquello que ama. Así como el amanecer vuelve después de la noche, también su amor permanece sobre mi vida, aún en los tiempos oscuros. Hoy recibo su benignidad, su justicia y su misericordia. Y camino con la certeza de que el amor de Dios es más fuerte que el miedo, más grande que el pasado y más eterno que cualquier herida humana. Ahora les traigo el manifiesto titulado De la gracia que sana, basado en Oseas capítulo 14, versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. El corazón humano muchas veces se desvía, se deja arrastrar por el orgullo, por el dolor, por las heridas y por los caminos que alejan de la verdad. Hay momentos en que el alma se endurece, se cansa o se pierde intentando llenar vacíos con cosas que nunca podrán dar paz verdadera. Pero incluso en medio de la rebelión del hombre, Dios continúa extendiendo su amor. Él no abandona al que cayó, ni rechaza al que regresa con el corazón quebrantado. Por eso hoy recuerdo esta promesa eterna. Dios sana aquello que el hombre no puede sanar por sí mismo. El Señor declara que Él mismo sanará la rebelión del corazón humano. No habla solo de perdonar superficialmente, sino de restaurar profundamente el espíritu. Porque Dios conoce las raíces ocultas del dolor, las luchas silenciosas y las heridas que nadie puede ver. Él comprende los pensamientos que el hombre guarda en secreto
y aún así decide amar con misericordia infinita. Su amor no nace porque el hombre sea perfecto, nace de su propia gracia. Es un amor que no necesita ser ganado ni comprado, porque proviene directamente del corazón de Dios. Hoy decido abrir mi vida a esa gracia que restaura. Ya no cargaré con cadenas del pasado, ni permitiré que mis errores definan mi futuro. Dios tiene poder para sanar aquello que parecía roto para siempre. Él transforma la culpa en aprendizaje, la vergüenza en renovación y la tristeza en esperanza. Su presencia entra incluso en los rincones más oscuros del alma para traer luz y vida. Porque donde el amor de Dios toca el corazón humano, comienza un nuevo despertar. También comprendo que la gracia de Dios no es debilidad, es poder transformador. Él no ama para dejar al hombre igual, sino para levantarlo hacia una vida nueva. Su amor fortalece el espíritu cansado, guía al perdido y devuelve propósito al que había dejado de creer. Cuando Dios sana el interior del hombre, también cambia la dirección de su camino. El corazón aprende nuevamente a confiar, a caminar con humildad y a vivir en verdad. Por eso hoy declaro que no viviré atrapado por la culpa ni por las sombras del pasado. Mi vida está siendo restaurada por la gracia de Dios. Aunque existan cicatrices, su amor es más grande que cualquier herida. Aunque existan errores, su misericordia continúa llamándome hacia la vida. El Señor no me mira solamente por lo que fui, Él ve aquello en lo que puedo convertirme mediante su presencia. Hoy recibo su amor inmerecido, su perdón y su restauración. Permito que su gracia renueve mi espíritu y transforme mi interior, porque el amor de Dios no humilla al hombre que regresa, lo levanta, y cuando su gracia toca el alma, incluso aquello que parecía vivo, vuelve a florecer. Ahora les continúo con el manifiesto Tiempo de buscar a Dios. Título basado en Oseas capítulo 10 versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque el tiempo de buscar al Señor, porque es el tiempo de buscar al Señor. La vida del hombre es como un campo que constantemente está siendo sembrado. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción dejan semillas en el alma y también en el camino que se construye día tras día. Muchas veces el ser humano espera cosechar paz mientras siembra odio. Espera encontrar sentido mientras vive lejos de la verdad, o desea luz mientras alimenta la oscuridad dentro de sí mismo. Pero Dios recuerda al hombre una verdad eterna. Aquello que siembra también puede ser cosechado. Por eso hoy decido sembrar en justicia, caminar en verdad y construir mi vida sobre aquello que da fruto eterno. Sembrar en justicia significa vivir con integridad, incluso cuando el mundo elige caminos fáciles. Significa actuar correctamente aun cuando nadie está mirando, mantener el corazón firme en medio de la corrupción y permanecer fiel a los principios de Dios, aunque existan pruebas o dificultades. Porque cada acto de bondad, cada decisión guiada por la verdad y cada gesto nacido desde la compasión se convierte en semillas que tarde o temprano darán fruto. Y Dios promete que quien siembra con rectitud también recogerá misericordia. La misericordia de Dios cae sobre aquellos que lo buscan sinceramente. Él conoce las debilidades humanas, comprende las luchas internas y aún así continúa llamando al hombre hacia una vida nueva. Pero antes de que exista cosecha, el terreno debe prepararse. Por eso el Señor habla de romper el barbecho, remover la tierra endurecida del corazón. Hay partes del alma que el dolor, la decepción o el orgullo han vuelto secas y cerradas. Existen pensamientos que deben ser arrancados, heridas que necesitan sanar y cadenas internas que deben romperse para que la verdad pueda crecer nuevamente. Hoy decido preparar mi corazón para Dios
No quiero vivir con un espíritu endurecido ni permitir que el ruedo del mundo me aparte de su presencia. Abriré espacio para la oración, para el silencio y para la verdad que transforma el interior del hombre. Porque llega un momento en la vida donde nada material puede llenar el vacío del alma y donde el espíritu comprende que necesita volver a Dios. Y ese momento es ahora. Hoy es tiempo de buscar al Señor. No esperaré otro día para acercarme a su presencia. Lo buscaré mientras haya aliento en mi vida y mientras su voz continúe llamando a mi corazón. Buscaré a Dios en medio de mis dudas, en mis luchas y también en mis esperanzas. Porque quien busca sinceramente al Señor nunca regresa vacío. Él trae dirección al confundido, descanso al cansado y vida al espíritu que estaba perdiéndose en el desierto del mundo. Hoy declaro que sembraré justicia en mi vida, misericordia en mis acciones y verdad en mi corazón. Permitiré que Dios rompa la dureza de mi interior para que algo nuevo pueda crecer, porque este es el tiempo de buscar al Señor, de volver a su presencia y de caminar hacia la vida que Él preparó para el alma humana desde el principio. Continuamos con el manifiesto número 5 de la redención y de la vida. El que viene basado en Oseas capítulo 13 versículo 14. De la mano de Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Existen momentos en que el ser humano siente que ha descendido demasiado profundo. Hay noches donde el alma carga peso, heridas y silencios tan oscuros que parecen imposibles de superar. El miedo, la culpa, la desesperanza y el sufrimiento muchas veces intentan convencer al hombre de que ya no existe salida. Pero Dios declara una verdad más poderosa que cualquier oscuridad. Él tiene poder para rescatar incluso desde las profundidades de la muerte espiritual. Ningún abismo es demasiado grande para su misericordia y ninguna caída es más fuerte que su capacidad de redimir. Cuando el Señor habla de librar de la muerte, no se refiere solamente al final del cuerpo, sino también a todo aquello que lentamente destruye el espíritu humano. Existen pensamientos que matan las esperanzas, caminos que consumen el alma y heridas que apagan la fe. El hombre puede sentirse atrapado en cadenas invisibles, viviendo sin propósito, caminando entre ruinas internas mientras aparenta fortaleza frente al mundo. Pero Dios no abandona a quienes se encuentran en este valle. Él entra en la oscuridad para traer luz, entra en la prisión interior para romper cadenas y entra en el desierto del alma para devolver la vida. Hoy recuerdo que la redención de Dios es más grande que cualquier pasado. Él no define al hombre únicamente por sus errores ni por sus caídas. Su mirada ve más allá de la culpa y contempla aquello que todavía puede restaurarse. Cuando Dios rescata, no lo hace a medias, transforma profundamente el interior del ser humano. Donde existía desesperación, Él coloca esperanza. Donde había temor, Él levanta valentía. Donde reinaba la muerte espiritual, Él renace la vida. También comprendo que el amor de Dios no teme entrar en los lugares rotos del corazón. Él conoce las luchas silenciosas, los pensamientos escondidos y las heridas que nadie más alcanza a ver. Y aún así, continúa extendiendo su mano con misericordia infinita, porque su deseo no es ver al hombre destruido, sino restaurado. Dios llama constantemente al espíritu cansado para devolverle dirección, propósito y dignidad. Por eso, hoy decido creer en el poder restaurador de Dios. No permitiré que la oscuridad tenga autoridad sobre mí, ni que el pasado determine mi destino. Aunque existan cicatrices, la gracia de Dios puede transformarlas en testimonio. Aunque existan ruinas internas, su presencia tiene poder para levantar nuevamente lo que parecía perdido. Porque cuando Dios habla vida sobre el alma humana, incluso aquello que estaba muerto comienza a despertar. Hoy recibo su redención y su libertad. Declaro que mi espíritu no pertenece al miedo ni a la destrucción, sino a la vida que proviene de Dios.
Él rompe cadenas invisibles, rescata del abismo y guía nuevamente hacia la luz. Y cuando Dios extiende su mano sobre el hombre, ni siquiera la muerte puede impedir que su amor restaure completamente el corazón.